La mujer detrás del mostrador del tanatorio San José tenía un portapapeles y una sonrisa paciente. Escribí el cheque por 8.200 euros. Mi mano no temblaba. Mi teléfono no sonaba, que era exactamente lo mismo que llevaba haciendo durante 3 días. No sonar. Había llamado a Gonzalo 2 veces, a Daniela 3, a Carlos 4. Gonzalo preguntó si había seguro de decesos. Daniela dijo que intentaría ir. Carlos dejó que saltara el buzón de voz. Y el buzón estaba lleno, lo que me decía todo sobre cómo manejaba sus obligaciones. Mi madre, Carmen Delgado, de 67 años, enfermera jubilada, había fallecido un martes por la mañana en Antequera, Málaga, y yo era la única de sus 4 hijos sentada en un tanatorio firmando cheques. La mujer preguntó si la familia dividiría los gastos. Le dije, solo soy yo. No pareció sorprenderse. En Antequera, la gente conocía a mi familia. Sabían quién daba la cara y quién no. Puse el capuchón a mi bolígrafo, deslicé el cheque sobre el mostrador y pensé, se van a arrepentir de esto. No porque yo les obligue, sino porque mi madre ya lo había hecho. Bienvenidos de nuevo a Historias de Drama Sereno. Si eres nuevo aquí, compartimos historias reales de traición familiar y la fuerza silenciosa que se necesita para mantenerte firme. Si aún no lo has hecho, dale al botón de suscribirse y toca la campanita para no perderte ninguna historia. Ahora, volvamos con Marta. 14 meses antes de ese cheque, mi madre estaba sentada en el patio andaluz de su casa, en una mecedora de mimbre que chirriaba cada 4 segundos. Lo cronometré una vez. Tenía unas cánulas nasales enganchadas a las orejas y un concentrador de oxígeno zumbando a su lado como un perro leal. Epoch. Llevaba 4 años con ello. Los médicos dijeron que sus pulmones funcionaban al 31% de su capacidad, lo que significaba que subir escaleras era una negociación y reír demasiado fuerte, un riesgo. Yo conducía 12 minutos desde mi piso cada tarde después de cuadrar las cuentas en Asesoría Ruiz, Asociados, el despacho donde trabajaba desde los 24 años. Le llevaba la cena casi todas las noches. Los martes tocaba carne en salsa. Los jueves, arroz con pollo del asador de la Plaza San Sebastián. Ella nunca me pidió que fuera. Yo simplemente iba. Un jueves de enero, estaba más callada de lo habitual. Me vio sacar los envases de aluminio y dijo, tengo que hablar con don Anselmo sobre el testamento. Don Anselmo Fernández era el abogado y notario de la familia. 61 años. Despacho encima de la ferretería en la plaza principal. Había llevado los asuntos de mis padres desde que mi padre se marchó en 2003. Dejé un tenedor sobre su servilleta y dije, vale. Ella dijo, quiero asegurarme de que las cosas queden claras. No le pregunté a qué se refería. Mi madre era precisa con el lenguaje. 30 años de enfermería hacen eso a una persona. Si decía claras, quería decir bien atadas. Llamó a Anselmo a la mañana siguiente. La llevé a su despacho el martes posterior. Entró sola. Yo me quedé sentada en el pasillo leyendo una revista de Jara y Sedal. Salió 40 minutos después, metió un sobremanila en su bolso y dijo, vamos a comer. Fuimos al bar de la calle Estepa. Pidió un bocadillo de lomo con queso y no volvió a mencionar el testamento durante 13 meses. Así era mi madre. Tomaba sus decisiones como si diera puntos de sutura, precisas, definitivas y hechas para aguantar. Gonzalo es el mayor, tiene 38 años, vive en Madrid con su mujer, Alba, y es encargado en una gran superficie de bricolaje en San Sebastián de los Reyes. Es el tipo de hombre que dice allí estaré de la misma forma que otros dicen suena bien. Llena el silencio pero no tiene peso. Durante los 14 meses del declive de mi madre, Gonzalo la visitó una vez. Vino en Nochebuena, se quedó 2 noches, y se pasó la mayor parte del tiempo con el móvil. Cuando la factura de la luz por el oxígeno de mamá subió a 340 euros en diciembre, y la seguridad social no cubría el equipo portátil que necesitaba, llamé a Gonzalo. Me dijo que Alba estaba con las náuseas del embarazo y que andaban justos de dinero. Yo pagué la factura. Cuando mamá necesitó que alguien la llevara al neumólogo privado en Málaga capital, a 40 minutos, llamé a Gonzalo. Dijo que intentaría bajar ese fin de semana. No lo hizo, la llevé yo. Cuando el neumólogo ajustó su medicación y dijo que los siguientes 12 meses serían críticos, llamé a Gonzalo para darle la información. Me dijo, vete contándome. Esa frase, vete contándome, se convirtió en su sustituto de la participación. No le costaba nada. La decía siempre. Yo le enviaba mensajes con las novedades. Niveles de oxígeno, nuevas recetas. La noche que se cayó al salir de la bañera y la encontré sentada en las baldosas a las 11 de la noche agarrándose la muñeca. A ese mensaje respondió con el emoji del pulgar hacia arriba. Un emoji para la mujer que lo había llevado a los entrenamientos de fútbol 5 días a la semana durante 6 años, que había avalado el contrato de su primer piso,
que le había prestado 4.000 euros para la entrada de su coche y nunca le pidió que se los devolviera. Envió un pulgar hacia arriba. Guardé ese mensaje. Los guardé todos. Aún no sabía por qué importaba, pero mi madre me había enseñado algo sobre guardar los recibos. Daniela es la mediana, 36 años, vive en Barcelona. Vende pisos en los barrios caros del norte de la ciudad y publica sobre ello constantemente. Jornadas de puertas abiertas, nuevas exclusivas, frases motivadoras sobre fotos de cocinas vacías. Se divorció hace 2 años de un hombre llamado Raúl, que era perfecto sobre el papel y vacío en persona. Después del divorcio, Daniela se volvió inaccesible de una forma muy específica. Respondía a los mensajes, pero no a las llamadas, y sus mensajes siempre eran de una sola línea. Súper liada ahora. Te llamo luego. Besos. Nunca llamaba luego. En los 14 meses antes de que mamá muriera, mamá llamó a Daniela 17 veces. Daniela lo cogió 2 veces. Lo sé porque mamá tenía una pequeña libreta junto al teléfono. Una vieja costumbre de enfermera, registrarlo todo. Apuntaba la fecha, la hora y si alguien respondía. 17 llamadas, 2 respuestas. La primera fue en abril. Daniela habló durante 11 minutos, y dijo que estaba pensando en bajar a verla en verano. No bajó. La segunda fue en octubre. Daniela dijo que el mercado inmobiliario estaba loco, que trabajaba de lunes a domingo y que sin duda vendría en Navidad. No vino en Navidad. Envió una cesta de Navidad de productos gourmet. Llegó el 28 de diciembre, 3 días tarde, con una tarjeta que decía, pensando en ti, mamá, con un signo de exclamación que hacía todo el trabajo sucio. Mamá puso la cesta en la encimera y no probó nada. La encontré 2 semanas después, con la fruta blanda y marrón, y la tiré a la basura. Aquella cesta me lo dijo todo sobre la versión del amor de Daniela. Lo bastante cara como para sentirse generosa, lo bastante impersonal como para no requerir esfuerzo, y tarde, siempre tarde. Cuando pienso en Daniela durante esa época, no pienso en crueldad, pienso en una ausencia con una tarjeta de regalo. Carlos es el menor, 31 años, vive en Sevilla, trabaja en un taller mecánico en el polígono Carretera Amarilla. Es por el que mi madre más se preocupaba, que es el privilegio de los hijos pequeños. Convierten la preocupación en moneda de cambio sin intentarlo. Carlos le pidió 6.000 euros a mamá en 2022 para arreglar la transmisión de un coche que luego vendió. Nunca se los devolvió. No se negó a hacerlo, simplemente dejó de mencionarlo, de la misma forma que un río no se niega a fluir cuesta arriba. Simplemente no lo hace. Cada pocos meses, mamá decía, ha llamado Carlos, y yo esperaba el resto. Dice que le va bien. Dice que ha estado muy liado. Nunca mencionaba el dinero. Yo lo hice una vez. Ella dijo, ya me lo dará. Lo dijo con el tono con el que dirías que el tiempo va a cambiar, con fe y sin pruebas. Carlos la visitó menos que Gonzalo. Vino una vez en verano para una barbacoa, se comió 2 platos, habló de una chica con la que estaba saliendo y se fue antes de fregar los platos. La última vez que mamá lo vio fue en agosto, 7 meses antes de morir. Se pasó un sábado sin avisar, se quedó 90 minutos y arregló un grifo que goteaba en el baño. Ella habló de ese grifo durante semanas. Eso es lo que hace la escasez. Hace que las migajas parezcan banquetes. Después de que se fuera, entré en el armario de mamá para coger una manta y encontré una caja de zapatos en el estante de arriba. Dentro había notas del colegio, fotos escolares y una tarjeta de cumpleaños que Carlos había hecho cuando tenía 8 años. Cartulina, purpurina, pegamento, faltas de ortografía. Feliz cumpleaños, mamá, eres la mejor. Te quiere, Carlos. La había guardado durante 23 años. La volví a dejar. Cerré el armario y me quedé allí de pie 1 minuto. Luego fui a la cocina y fregué los platos de la barbacoa, porque eso es lo que yo hacía. Yo daba la cara y yo limpiaba. Murió un martes por la mañana, a las 6:14 a.m., el 4 de marzo de 2026. Yo no estaba allí. Me había ido de su casa a las 10 de la noche anterior, después de ayudarla a meterse en la cama y ajustarle el oxígeno para la noche. Su vecina, doña Juana, de 72 años, me llamó a las 6:21. Juana tenía llave. Iba a ver a mamá todas las mañanas a las 6, y le llevaba café descafeinado por lo del corazón. La encontró en la cama. Inmóvil, con el oxígeno aún funcionando, y la luz de la mesita de noche encendida. Parecía en paz, dijo Juana. No sé si eso es verdad o si es lo que dice la gente porque la alternativa es demasiado fea. Conduje hasta la casa en 9 minutos. Me senté con ella. Le cogí la mano, que estaba fría pero no helada. Y dije las cosas que se dicen cuando no hay nadie más para escucharlas. Luego me levanté e hice 3 llamadas. Gonzalo contestó al 4.º tono. Le dije,
Mamá ha fallecido esta mañana. Se quedó callado durante 5 segundos. Luego dijo, ¿tenía seguro de decesos o algo? Cerré los ojos. Los abrí. Dije, ya te enviaré los detalles. Daniela no contestó. Le dejé un mensaje de voz. Me respondió por WhatsApp a las 8:43. Dios mío, ¿en serio? Intentaré ir. ¿Cuándo es el entierro? No hubo un ¿cómo estás? No hubo un lo siento muchísimo. Solo logística y un verbo condicional. Intentaré. Carlos no contestó. Su buzón de voz estaba lleno. Le escribí un WhatsApp. Mamá ha muerto esta mañana. Llámame. Lo leyó a las 9:07. Vi el doble cheque azul. No respondió. Me senté en el patio de mi madre, en la mecedora de mimbre, y la escuché chirriar. 4 segundos. 4 segundos. 4 segundos. Luego llamé a Anselmo Fernández. El despacho de don Anselmo olía a papel viejo y a limpiamuebles de limón. Conocía a mi madre desde hacía 23 años. Cuando me senté frente a su escritorio, se quitó las gafas, se apretó el puente de la nariz y dijo, lo siento, Marta. Era una buena mujer. Yo dije que lo era. Abrió el cajón de un archivador y sacó el sobremanila que había visto a mamá meter en su bolso 18 meses antes. El testamento estaba fechado el 14 de septiembre de 2024. Me nombraba a mí como albacea. Esa parte me la esperaba. Yo era la que vivía cerca, la que se encargaba de las cosas. El resto no me lo esperaba. Anselmo me lo leyó despacio. La herencia incluía la casa en la calle del Olmo, valorada en aproximadamente 285.000 euros, ahorros de 47.200 euros, bienes personales, muebles, joyas, su coche, unos 8.600. Contra eso, 11.800 euros en facturas médicas pendientes de cuidados privados, y lo que costara el funeral. Pero aquí estaba la parte que lo cambiaba todo. El testamento contenía una cláusula condicional. Carmen había dejado instrucciones. Si los 4 hijos participaban en los preparativos del funeral definido como presencia física en el servicio y contribución a los gastos del sepelio, la herencia se dividiría a partes iguales. Si algún hijo no cumplía esas condiciones, su parte, respetando los mínimos legales en caso de impugnación por abandono, se redistribuiría entre los que sí lo hicieran. Anselmo me miró. Fue muy específica con el lenguaje, dijo. Le pregunté 3 veces si estaba segura. Estaba segura, dije yo. Él asintió. ¿Qué quieres hacer? Pensé en la pregunta sobre el seguro de Gonzalo, en el verbo condicional de Daniela, en el buzón lleno de Carlos. Quiero darles una oportunidad, dije. Una de verdad. Les diré que la herencia es casi todo deudas. Si aparecen de todos modos, aparecerán por ella. Si no lo hacen, Anselmo terminó la frase. Entonces el testamento hará lo que tu madre quería. Conduje a casa y me quedé pensando en ello durante mucho tiempo. Creé un grupo de WhatsApp esa tarde. Llevaba semanas sin usar el chat familiar. Escribí, hola a todos, hoy me he reunido con don Anselmo sobre la herencia de mamá. Es casi todo deudas médicas y los gastos del funeral. No hay mucho más. Quería avisaros para que nadie espere nada. El funeral es el sábado en la parroquia de San Sebastián. Me vendría bien algo de ayuda con los preparativos y para dividir los gastos. Decidme algo. Pulsé enviar a las 19:42. Gonzalo respondió a las 19:51. 9 minutos. Lo más rápido que había respondido a algo relacionado con nuestra madre en más de un año. ¡Qué palo! Alba sale de cuentas pronto y vamos muy ahogados. No es nuestro problema si no ha dejado nada. Deberías hablar con Anselmo sobre qué pueden llevarse los de las deudas médicas. Ánimo. No es nuestro problema si no ha dejado nada. Lo leí 2 veces. Dejé el móvil. Lo volví a coger. Lo leí de nuevo. Hice una captura de pantalla, y la guardé en una carpeta que había creado esa misma semana. Daniela respondió a las 20:14. OMG, qué triste. Pero no puedo pagar un vuelo para nada. Enviaré una corona de flores. ¿Estás bien? Enviaré una corona de flores. También había dicho eso en Navidad. Tampoco llegaron flores entonces. Carlos leyó el mensaje a las 20:37. Vi que los cheques se volvían azules. No respondió. Ni esa noche, ni a la mañana siguiente, ni nunca. 3 hermanos, 3 respuestas. Uno quería saber sobre los acreedores. Una ofreció unas flores que nunca enviaría. Otro no dijo absolutamente nada. Y ninguno de ellos, ni uno solo, dijo que vendría a enterrar a su madre. Bloqueé el teléfono, me serví un vaso de agua y me lo bebí de pie frente al fregadero de la cocina. Luego abrí mi portátil y empecé a organizar un funeral yo sola. Si esta historia ya te resulta familiar, no estás solo. Déjanos un comentario y cuéntanos. ¿Alguna vez has sido el único que ha dado la cara? Dale a me gusta, y suscríbete para que podamos seguir trayéndote historias como esta. Ahora, continuemos. Planear un funeral sola es una lección de aritmética.
El ataúd costó 3.200 euros. Elegí uno de gama media, de madera maciza, forrado en satén blanco, nada ostentoso. Mamá habría dicho que lo ostentoso era para la gente que tenía algo que demostrar. El nicho ya estaba pagado. Lo había comprado 12 años antes, junto al vacío de mi padre, porque incluso después de que él se fuera, ella le guardó un sitio, lo que dice todo sobre su capacidad de lealtad. La lápida y el sellado, 1.400. La misa en la parroquia de San Sebastián, 300. Las flores, 420. La esquela en el periódico local, 280. Recordatorios, 90. Transporte desde el tanatorio a la iglesia y al cementerio, 500. Faltaba rematar la lápida, otros 2.000, pero eso podía esperar. Total hasta ahora, 8.200 euros y pico. Yo lo pagué. Tenía ahorros. No muchos, pero suficientes. El sueldo de una contable en Antequera no te hace rica, pero te enseña a apartar dinero. El director del tanatorio, un hombre llamado Gerardo, que había enterrado a medio pueblo, me guió por la lista con amabilidad profesional. Al final, dijo, ¿la familia dividirá esto? Le dije, solo soy yo. Él hizo una pausa y anotó algo en su formulario. Imaginé que ya había escuchado eso antes. Me preguntó por la música. Elegí 2 himnos que a mamá le gustaban. Cerca de ti, Señor y pescador de hombres. Me preguntó por las palabras de despedida. Dije que las diría yo. Preguntó por los portadores del féretro. Tuve que pensarlo. Llamé a 2 hombres de la parroquia de mamá, a un primo de Málaga al que no veía desde hacía 3 años, y a don Anselmo. 4 portadores. Se supone que deben ser 6. Gerardo dijo que con 4 bastaría. Todo en ese funeral iba a bastar. No estaría lleno, no estaría completo, pero bastaría. El miércoles, 3 días antes del funeral, intenté llamar a Gonzalo una vez más, no porque esperara nada, sino porque quería que el registro quedara limpio. Contestó, y pude escuchar la televisión de fondo. Dije, el sábado a las 11, en la parroquia de San Sebastián. De verdad necesito que estés allí. Él suspiró, no un suspiro triste, uno de molestia. Marta, la fecha de Alba está a la vuelta de la esquina. El médico ha dicho que nada de viajes. Le dije. Sale de cuentas el 18 de abril. Eso es dentro de 6 semanas. Silencio. No esperaba que yo lo supiera. Alba lo había publicado en Instagram con una foto de la revelación de género, una tarta rosa, confeti, todos sonriendo. Yo lo había visto. Le había dado a me gusta. Llevo un registro de las fechas. Eso es lo que hacen los contables. Bueno, ha estado teniendo complicaciones, dijo, ajustando la mentira. Contracciones de Braxton Hicks e hinchazón. No quiero dejarla sola. Dije. Vale, Gonzalo. Esa misma tarde, me estaba lavando los dientes y mi móvil vibró. Una notificación de Instagram. Habían etiquetado a Gonzalo en una publicación en una cervecería artesanal de Malasaña. La foto lo mostraba a él y a 2 amigos en una mesa alta, alzando las cervezas, con grandes sonrisas. El texto decía, de tranquis el miércoles. Alba estaba en la siguiente foto del carrusel, sentada a su lado, visiblemente embarazada, y riéndose con un cóctel sin alcohol. Ni hinchazón, ni complicaciones, solo de tranquis el miércoles. Hice captura de pantalla. La guardé en la carpeta. Enjuagué mi cepillo de dientes y me fui a la cama. Mi madre tenía razón en muchas cosas. Una de ellas era esta. La gente no te demuestra quién es cuando es fácil, te lo demuestran cuando cuesta algo. Un viaje a Antequera cuesta gasolina, tiempo y un sábado. Una cervecería en Madrid cuesta un Uber y tener apetito. Jueves. Ni rastro de las flores de Daniela. Miré la puerta de casa por la mañana y de nuevo al volver del trabajo. Nada. Conduje a casa de mamá para elegir su ropa para el entierro y encontré a doña Juana ya allí, sentada en el patio con un tupper cubierto de papel de aluminio. Tortilla de patatas, dijo, entregándomelo. La receta de tu madre, me pareció lo correcto. Lo cogí y me quedé allí de pie, sosteniéndolo, y algo se me encogió en la garganta, pero me lo tragué. Le di las gracias y entré. La casa olía como siempre, a jabón de lavanda, a café, y a algo cálido de fondo que era puramente ella. Fui al armario del dormitorio, y elegí el vestido azul que mamá se ponía para ir a misa los domingos. Tenía pequeñas flores blancas en el cuello. Lo había planchado ella misma hacía 2 semanas, y las rayas aún estaban impecables. Lo llevé al tanatorio, y de camino de vuelta, paré en la floristería de la calle principal, y compré lirios, blancos, los favoritos de mamá. Los compré porque las coronas que prometió Daniela no iban a llegar. Y un funeral sin flores de los hijos se sentía como una frase sin punto final. Cuando volví a casa de mamá, el padre Ignacio estaba allí. 58 años, pelo blanco, manos grandes, voz como un violonchelo. Había venido a repasar el servicio.
Nos sentamos en la mesa de la cocina y me preguntó qué quería que él dijera. Le dije, diga que fue fiel, diga que fue firme. Diga que merecía algo mejor de las personas que más amaba. Me miró por encima de sus gafas de lectura. Ella siempre decía que tú eras la roca de la familia. Dije, alguien tenía que serlo. Me dio unas palmaditas en la mano, repasamos el orden de la misa y conduje a casa. La entrada de mi piso seguía vacía, sin flores. No me sorprendió. Las promesas de Daniela eran como sus mensajes, breves, cálidos y nunca seguidos de ninguna acción. Viernes, el día antes del funeral. Carlos seguía sin responder. Ni al mensaje del grupo, ni al mensaje directo que le envié el día que mamá murió, ni al mensaje de voz que le dejé el miércoles cuando por fin hubo espacio en su buzón. El silencio era el idioma nativo de Carlos. Lo hablaba con fluidez. Fui a casa de mamá esa tarde para preparar las cosas para el velatorio después del entierro. Platos, servilletas, la comida que la gente había empezado a traer. Doña Juana había organizado a un pequeño grupo de mujeres de la parroquia que manejaban esto como una operación militar. Bandejas de aluminio, etiquetas, instrucciones para recalentar escritas con bolígrafo azul en tarjetas. Estaba agradecida, de una forma que me dejaba exhausta. Mientras apilaba platos en el comedor, volví al dormitorio para buscar un mantel en el armario. Por el camino, pasé por la cómoda de mamá. Sus gafas de lectura seguían allí, un vaso de agua a medio llenar con un anillo de condensación que se había secado hacía tiempo. Y sobre la silla junto a la cama, un vestido. No, el vestido azul estaba en el tanatorio. Este era un vestido distinto, el gris que usaba para andar por casa. Lo cogí para doblarlo y algo crujió en el bolsillo. Metí la mano y saqué una tarjeta. Cartulina descolorida, purpurina casi desaparecida. La letra era de un niño, grande y torcida. Feliz cumpleaños, mamá. Eres la mejor. Te quiere Carlos. La misma tarjeta de la caja de zapatos. La había cambiado a su bolsillo. La había llevado encima. Mi hermano no había llamado a su madre en 7 meses. No le había devuelto 6.000 euros. No había respondido a la noticia de su muerte. Y ella había estado llevando su tarjeta de cumpleaños mal escrita en el bolsillo de su bata como si fuera un talismán. La volví a guardar. Doblé la bata con la tarjeta dentro. Terminé de preparar lo del velatorio. No lloré. Tenía trabajo que hacer. Juana volvió esa tarde. No llamó a la puerta. Nunca lo hacía en casa de mamá. Simplemente abrió la puerta mosquitera, dijo, «Soy yo», y entró con una caja de pañuelos y una bolsa de almendras garrapiñadas caseras. Nos sentamos en el patio. La mecedora chirrió. Juana cogió la otra silla, la de mimbre que se hundía por el medio, y durante un rato nos limitamos a estar sentadas. Luego dijo, «Tu madre me dijo algo el otoño pasado». Esperé. Dijo, «Juana, cuando me vaya, sabrás quién es mi verdadera familia por quien aparezca». Miré hacia el jardín. El almendro que mamá plantó el año que yo nací estaba empezando a brotar. Ella continuó, «Marta estará allí. A los demás, rezo porque me sorprendan, pero ya he dejado de esperarlo». Juana extendió el brazo, y me apretó la mano. Su piel era como papel, pero fuerte. «Estaba orgullosa de ti, niña. No porque fueras perfecta, sino porque estabas presente». Asentí. Me comí una almendra garrapiñada. Estaba demasiado dulce, como siempre las hacía Juana, y sabía a todas y cada una de las tardes de sábado que había pasado en la mesa de la cocina de mamá haciendo los deberes mientras Juana y mamá bebían café y hablaban de la gente del pueblo. No estaba enfadada con ellos, dijo Juana con cuidado. Estaba decepcionada. Y ya conoces a tu madre. La decepción era peor. Lo sabía. Mamá nunca gritaba. Solo se quedaba callada, y su silencio tenía peso. Te aplastaba como una mano sobre el hombro. No podías quitártelo de encima. Solo tenías que sentarte con él hasta que entendías lo que habías hecho. Dejó las cosas atadas, dijo Juana. Lo sé, respondí. Juana me miró. Yo miré el almendro. Ninguna de las dos dijo nada más sobre el tema. Hay cosas que no necesitan ser dichas para ser comprendidas. Sábado, 8 de marzo, el funeral. La parroquia de San Sebastián había colocado 40 sillas en la zona principal. Las conté cuando llegué a las 9:30. 40 sillas para una mujer que había cuidado a media comarca, que había hecho el turno de noche en el hospital comarcal durante 22 años, que había sostenido las manos de desconocidos moribundos porque creía que nadie debía irse solo. A las 11, había 11 personas sentadas. 11. Doña Juana, el padre Ignacio, don Anselmo, 2 mujeres del taller de costura de mamá, un primo de Málaga, Gerardo, el director del tanatorio, que se quedó porque creo que le daba pena, una excompañera enfermera del hospital, un hombre que no reconocí, y que resultó ser el marido de una paciente. Mamá había cuidado a su mujer en sus últimas semanas, y él había conducido desde Archidona para presentar sus respetos,
2 vecinos de la calle del Olmo, y yo. Ni Gonzalo, ni Daniela, ni Carlos. 40 sillas, 29 de ellas vacías. La iglesia olía a lirios y a cera de muebles. El ataúd estaba en la parte delantera, cerrado, con el vestido azul de los domingos en su interior. El padre Ignacio se situó en el púlpito y abrió su Biblia, y antes de empezar la misa, dijo: Carmen me dejó una nota. Me pidió que la leyera en su funeral, viniera quien viniera. Desdobló un trozo de papel. Sus manos estaban firmes. Escribió: pedí a Dios buenos hijos. Me dio 4. Una respondió. Dobló el papel. No añadió ningún comentario. No lo necesitaba. La frase resonó en aquella iglesia como una campana que acabara de ser golpeada. Podía sentirla en el pecho. Miré las 29 sillas vacías. Miré el ataúd. Me miré las manos en el regazo. Una respondió. Se refería a mí. Lo sabía, pero al escucharlo en sus palabras, en aquella sala con todas esas sillas vacías, sentí el peso de haber sido elegida por alguien que había sido abandonada por todos los demás. Hice la lectura de despedida. La había escrito en un cuaderno de espiral la noche anterior, sentada en el suelo de mi cocina porque la mesa me parecía demasiado formal y el sofá demasiado cómodo, y el dolor es peculiar con los muebles. Me paré en el atril, miré a las 11 personas y a las 29 sillas vacías, y dije lo que era verdad. Mi madre fue enfermera durante 30 años. Hacía el turno de noche porque pagaban mejor y porque decía que las personas que más necesitaban ayuda eran las que estaban despiertas a las 3 de la madrugada. Crió a 4 hijos prácticamente sola después de que nuestro padre se marchara. Nunca se quejó de eso. Se quejaba del precio de la gasolina, del perro del vecino, y de que nadie en el pueblo sabía hacer bien el gazpacho. Pero nunca se quejó de que la abandonaran. Hice una pausa. Pedía muy poco. Pedía tiempo. No pedía regalos. Pedía que estuviéramos, no con dinero, no con grandes gestos, solo con nuestra presencia. Llamaba, esperaba. Tenía una libreta junto al teléfono y apuntaba cada llamada que hacía y si alguien contestaba. Levanté la libreta. Pequeña, con tapas de plástico azul. 17 llamadas a una hija en 14 meses. 2 respuestas. La dejé en el atril. No pedía perfección. Pedía un martes por la tarde, una llamada de teléfono, que la llevaran al médico. Pedía las cosas que no cuestan nada más que tiempo. Y el tiempo fue lo único que algunas personas decidieron que ella no merecía. Miré el ataúd. Ella lo merecía. Merecía cada martes, cada llamada, cada viaje de 40 minutos a Málaga. Merecía que diéramos la cara por ella. Me senté. Juana estaba llorando. Anselmo se miraba los zapatos. El hombre de Archidona asentía. El padre Ignacio dijo una oración. Y en algún lugar de Madrid, Barcelona y Sevilla, mis hermanos estaban haciendo lo que fuera que estuvieran haciendo. Y no era esto. Después del entierro, los 11 volvimos a la casa de mamá para el velatorio. Las mujeres de la parroquia habían hecho su trabajo. La mesa del comedor estaba cubierta de croquetas, empanadas, bandejas de embutido y un bizcocho de una mujer llamada Pilar. Me comí un plato de comida a la que no le sacaba sabor. Di las gracias. Acepté abrazos. Estuve de pie en la cocina de mi madre interpretando el papel de hija afligida y anfitriona capaz simultáneamente. Que es una habilidad que las mujeres en España aprenden de la misma forma que otros aprenden a conducir, por necesidad y repetición. Para las 2 de la tarde, todos se habían ido excepto Juana, que estaba fregando los platos. Mi móvil vibró a las 14:47. Gonzalo. ¿Qué tal ha ido? 14:47. El funeral había empezado a las 11. Había esperado casi 4 horas para enviar un mensaje tan corto. Y ese texto no contenía ninguna disculpa, ningún arrepentimiento, ningún reconocimiento de que era el entierro de la mujer que lo había parido. ¿Qué tal ha ido? Como si fuera una entrevista de trabajo, como si fuera una cita en el dentista. No respondí. Dejé el móvil boca abajo sobre la encimera. Juana me miró desde el fregadero. No preguntó. No necesitaba hacerlo. Me sequé las manos y dije, voy a llamar a don Anselmo. Fui al patio y marqué. Contestó al segundo tono. Le dije, no ha venido ninguno. Él respondió, lo sé. Le dije, proceda con el testamento tal como está escrito. Él dijo, empezaré el lunes. Colgué y me senté en la mecedora. Chirrió. 4 segundos. El almendro estaba floreciendo de verdad ahora, pétalos blancos y rosados. A mamá le habría gustado eso. Siempre decía, los almendros florecen a su propio ritmo y no puedes meterles prisa. Me quedé allí sentada hasta que el sol empezó a bajar. Luego cerré la casa y conduje de vuelta a mi piso. Don Anselmo inició la declaración de herederos el lunes siguiente. El proceso en España requiere la notificación a todos los herederos forzosos mediante burofax. Anselmo era muy meticuloso con esto. Llevaba 34 años siendo abogado y notario.
Y trataba el papeleo de la misma forma que mi madre trataba las curas de heridas, con precisión y sin atajos. El inventario era sencillo. La casa en la calle del Olmo, 285.000 euros según el valor catastral y de mercado actual. Cuenta de ahorros en Unicaja, 47.200 euros. Bienes muebles, incluyendo un Honda Accord de 2019, joyas y enseres domésticos, aproximadamente 8.600. Valor total bruto de la herencia, 340.800 euros. Contra eso estaban las deudas, 11.800 euros en facturas pendientes de especialistas privados y ayuda a domicilio, y los gastos del funeral que yo ya había pagado, 8.200, más las tasas notariales, impuestos de sucesiones y los honorarios de Anselmo. La herencia neta tras deducir todo, unos 321.000 euros. Anselmo preparó los burofaxes. Cada uno fue a la misma dirección que mis hermanos llevaban años ignorando, excepto que ahora el sobre llevaba acuse de recibo y certificación de contenido. Los envió el miércoles. El de Gonzalo fue a su chalet adosado en Madrid. El de Daniela, al piso en Barcelona. El de Carlos, a su casa en Sevilla. Me senté en el despacho de Anselmo y lo vi sellar los sobres. ¿Cuánto tardarán en recibirlos?, pregunté. 2 o 3 días hábiles, dijo. Y luego sonrió de una forma que no era alegre, sino precisa. Y entonces llamarán. Siempre llaman cuando hay una cifra de por medio. Tenía razón. Las cartas llegaron el viernes. Para el sábado por la mañana, mi móvil volvía a sonar. Es gracioso cómo funciona eso. 13 meses de silencio, y lo único que hizo falta para romperlo fue un papel oficial de correos. Gonzalo llamó a las 7:12 a.m. del sábado. Yo estaba haciendo café. Su voz tenía una frecuencia que no le había escuchado antes. No era tristeza, ni enfado. Era algo más parecido al sonido que hace un hombre cuando se da cuenta de que una puerta que daba por sentado que seguiría abierta, ha sido cerrada con llave. Me ha llegado una carta de Anselmo Fernández, dice. Dice que la herencia está valorada en más de 300.000 euros. Así es, dije. Me dijiste que no había nada. Dijiste que era casi todo deudas. Dije que no había mucho. Dije que había deudas importantes. Anselmo puede explicarte los detalles. Marta, ¿qué coño está pasando? El testamento, dije. Es un proceso legal. Te conviene leer la carta entera. Colgué. Daniela llamó a las 9:45. Estaba llorando, pero era el tipo de llanto que tiene aristas, afilado, teatral, diseñado para hacerte sentir responsable. Acabo de recibir esta carta, 300.000 euros, y nos dijiste que no había nada. Te dije la verdad, respondí. Hay deudas. También hay una herencia. El testamento tiene condiciones. La carta de Anselmo las explica. ¿Qué condiciones? Lee la carta, Daniela. También le colgué a ella. Carlos me envió un WhatsApp a las 13:15. ¿Podemos hablar? Le escribí. La lectura es el próximo jueves a las 16. En el despacho de Anselmo, encima de la ferretería. Respondió. Me refiero a hablar. Solo tú y yo. Escribí. El jueves. Dejé el móvil sobre la mesa. 3 hermanos, 3 respuestas. Esta vez, nada de silencio. Ruido. Un ruido urgente, de pánico e interesado. Ninguno de ellos había llamado cuando mamá se estaba muriendo. Ninguno de ellos había venido a su funeral. Pero un papel con una cantidad de dinero. Eso les llamó la atención en menos de 24 horas. Mi madre lo sabía. Siempre lo supo. ¿Eres del equipo de Marta? Cuéntanoslo en los comentarios. Y si aún no lo has hecho, suscríbete y dale a la campanita de notificaciones. No querrás perderte lo que pasa en la lectura del testamento. Sigamos. El lunes, Gonzalo contrató a un abogado. Se llamaba Tomás Campos y trabajaba en un pequeño bufete del Paseo de la Castellana en Madrid que se ocupaba de disputas hereditarias y lesiones personales. Tomás llamó a Anselmo para discutir el asunto. Anselmo me llamó después y me dijo, «Tu hermano ha contratado a un abogado». «Por supuesto que lo ha hecho», respondí. Anselmo continuó. «El señor Campos argumenta que la herencia no se presentó adecuadamente a los herederos. Sugiere que engañaste a tus hermanos sobre el valor». Me reí. No fue una risa cálida. Les dije que no había mucho, Anselmo. Eso es verdad. Comparado con lo que mamá les dio a lo largo de los años, 321.000 euros, no es mucho. Es la calderilla que le quedó después de criarlos. Anselmo se quedó callado un momento. Luego dijo, me gusta cómo suena eso, pero legalmente la posición es más limpia. Tú no tenías obligación de revelar el valor de la herencia antes de la apertura del testamento. Eres la albahaca. Seguiste el procedimiento, y las condiciones del testamento se establecieron 18 meses antes de su muerte, lo que anula cualquier reclamación de influencia indebida reciente. Bien, dije. Esa tarde, Gonzalo volvió a publicar en Instagram, esta vez desde un restaurante. Alba sonriendo.
Un plato de gambas al ajillo y un chuletón. El texto. Noche de cita con mi reina. Hice captura de pantalla. No porque la necesitara para el abogado, sino porque quería recordar las matemáticas. Gonzalo no podía permitirse volar a Málaga para el funeral de su madre, no podía dividir el coste de un ataúd, no podía sacar un sábado de su vida para sentarse en una iglesia durante 90 minutos. Pero sí podía permitirse un abogado en la Castellana, chuletones y gambas, y una cervecería un miércoles. El dinero nunca fue el problema. La prioridad lo era, y ahora que había una herencia de 321.000 euros, sus prioridades habían sufrido un reajuste milagroso. Guardé la captura. La carpeta cada vez pesaba más. El martes, Daniela volvió a llamar. Esta vez, no lloró, usó una voz diferente, suave, cómplice. El tono de una mujer que cierra ventas inmobiliarias haciendo que el comprador sienta que están en el mismo equipo. Marta, creo que tenemos que hablar. Entre nosotras, de hermana a hermana. La dejé hablar. Sé que las cosas han sido difíciles. Sé que debería haber estado más presente, pero tienes que entenderlo. El divorcio, el mercado de pisos, todo lo de Raúl, ha sido una pesadilla. No estaba en un buen momento. Tú lo sabes. Le dije. Sé que mamá te llamó 17 veces. Silencio. ¿Qué? 17 veces en 14 meses. Tú respondiste 2. Eso. No creo que sea correcto. Hablé con ella más veces. Tenía una libreta, Daniela. Fechas, horas. Si alguien lo cogía. Era enfermera. Lo registraba todo. Más silencio. Luego. Vale, bien. No fui perfecta, pero eso no significa. Marta, una buena hermana ayudaría al resto de nosotros a entender lo que está pasando. Una buena hermana se aseguraría de que esto sea justo. Dejé mi taza de café sobre la mesa. Una buena hermana habría contestado a las llamadas de su madre moribunda. El silencio esta vez fue diferente, más denso. ¿Sabes qué? Dijo Daniela, y su voz había perdido toda su suavidad. Siempre has tenido esto, esa superioridad, solo porque te quedaste en el pueblo y nosotros no. Solo porque tú fuiste la que dio la cara. Sí, dije. Eso no es superioridad, Daniela. Eso es asistencia. Ella colgó. Yo me lo esperaba. Daniela no podía soportar mirarse al espejo. Podía vender un chalet de 3 habitaciones a una pareja que no lo necesitaba, pero no podía sentarse con el hecho de que no había contestado a las llamadas de su madre. La libreta estaba en mi bolso. 17 llamadas. 2 respuestas. Yo no necesitaba un abogado. Tenía la aritmética. El miércoles, la noche antes de la lectura, estaba calentando sopa sobrante cuando alguien llamó a la puerta de mi piso. Ni un WhatsApp, ni una llamada. Llamaron al timbre. Abrí. Carlos estaba allí con una chaqueta de trabajo, con grasa bajo las uñas y una expresión en la cara que no le veía desde que tenía 15 años, y había destrozado el coche de mamá, y se quedó en la entrada esperando a que ella saliera. Debería haber estado allí, dijo. Me apoyé en el marco de la puerta. Sí, recibí el burofax. Sé lo del dinero, pero no estoy aquí por eso. Val, estoy aquí porque no fui al funeral y debería haber ido. Y no llamé cuando estaba enferma y debería haberlo hecho. Y le debo 6.000 euros y nunca se los devolví. Y ella nunca dijo una palabra al respecto. Y eso es peor, de alguna manera. El hecho de que ella nunca dijera ni una palabra. Estaba mirándose las botas. Eran botas de seguridad con la punta gastada. Llevaba tu tarjeta de cumpleaños encima, le dije. Levantó la vista. ¿Qué? La que le hiciste cuando tenías 8 años. Cartulina, purpurina. La tenía en el bolsillo de la bata. Su mandíbula se tensó. Parpadeó varias veces. Lo siento, Marta. Asentí. Le creí. Carlos no era Gonzalo. Carlos no calculaba. Carlos simplemente desaparecía, lo cual es un tipo de crueldad diferente, la que proviene de la cobardía en lugar del egoísmo, pero sigue siendo crueldad. A la persona al otro lado de la ausencia no le importa el motivo, solo escucha el silencio. La lectura es mañana a las 4, dije. En el despacho de Anselmo. Yo estaré allí. Vale. Se quedó allí un momento más. Creo que quería que le invitara a entrar. No lo hice. No porque le estuviera castigando, sino porque algunas puertas se cierran cuando no las cruzas a tiempo, y la puerta de mi piso era una de ellas. Asintió, y se marchó. Cerré la puerta. Me terminé la sopa. Aquella noche no pude dormir. Me quedé en la cama mirando al techo y dejé que la semana se repitiera en mi cabeza. El WhatsApp de Gonzalo. No es nuestro problema si no ha dejado nada. Lo dije en voz alta en la habitación oscura. Nuestro problema. Nuestro. Como si hubiera sido parte de algo. Como si se hubiera ganado el derecho a usar ese pronombre. No había sido parte del declive de mamá, ni de sus cuidados, ni de su muerte, ni de su entierro.
pero quería ser parte de la herencia. No es nuestro problema si no ha dejado nada, pero ahora que había dejado algo, era muy asunto suyo. Pensé en la foto de la cervecería, en el chuletón, en el abogado de la Castellana. Pensé en Daniela y en su verbo condicional. Intentaré ir. Y en sus flores que solo existieron como una promesa. Pensé en Carlos de pie en mi puerta con grasa en las manos y un lo siento en los labios. Y la tragedia particular de un hombre que sabe que ha fallado pero no se da cuenta hasta que alguien muere. Pensé en doña Juana sentada en el patio contándome lo que dijo mamá. Tú fuiste siempre con la que ella contaba. Siempre. No a veces. No últimamente. Siempre. Esa palabra cargaba con 33 años de noches de martes y cenas de jueves, y facturas del oxígeno, y viajes a Málaga, y toallas de baño en el suelo después de una caída, y fregar los platos después de cada comida, y llamadas telefónicas respondidas al primer tono. Siempre. Pensé en cómo sería el día de mañana. Anselmo en su despacho, el testamento sobre la mesa, mis hermanos en sillas en las que no merecían sentarse, y la verdad escrita del puño y letra de mi madre, sellada 18 meses antes de morir, esperando a ser leída. Ella había planeado esto, no con ira, sino con claridad. La misma claridad que ponía en cada historial médico, en cada vía intravenosa, en cada turno de guardia. Documentó la herida, y luego dejó que el historial hablara por sí solo. Jueves por la mañana. Anselmo me llamó a las 8. Tomás Campos ha vuelto a llamar. Dice que va a presentar una impugnación formal del testamento. Influencia indebida. Me serví el café. ¿Bajo qué fundamentos? Alega que manipulaste a tu madre durante su enfermedad, que la aislaste de otros miembros de la familia y la coaccionaste para que cambiara el testamento a tu favor. Casi me río. Casi. Anselmo, yo ni siquiera sabía lo que había en el testamento hasta después de que muriera. Me quedé sentada en el pasillo leyendo una revista de caza mientras ella se reunía con usted. Lo sé, yo estaba allí. Ya he redactado mi respuesta. Se aclaró la garganta. Le he informado al señor Campos de que el testamento se firmó ante notario el 14 de septiembre de 2024, 18 meses antes de la muerte de Carmen. En aquel momento, Carmen era mentalmente competente, vivía de forma independiente y tomaba sus propias decisiones médicas y legales. También le informé de que su cliente, Gonzalo, no visitó a su madre entre el 25 de diciembre de 2024 y su muerte el 4 de marzo de 2026. Esos son 15 meses, durante los cuales no llamó, no contribuyó a su cuidado, y no respondió a las actualizaciones médicas excepto con y estoy citando mis notas el emoji de un pulgar hacia arriba. Di un sorbo al café. ¿Qué dijo el abogado? Pidió tiempo para consultar con su cliente. Por supuesto que lo hizo. Anselmo hizo una pausa. Marta, quiero que sepas algo. Llevo haciendo esto 34 años. Tu madre se sentó en mi despacho y me dijo lo que quería y por qué. Si bien en España la legítima protege a los hijos, hay mecanismos, como la cláusula de desheredación por abandono, o el uso estricto del tercio de libre disposición y mejora condicionados, y ella lo sabía. No estaba confundida. No estaba siendo manipulada. Era una enfermera jubilada de 66 años, que veía claramente cuál de sus hijos había estado presente y cuáles no, y tomó sus decisiones en consecuencia. Lo sé, dije. Siempre se le dio bien hacer historiales médicos. Anselmo rió por lo bajo. Fue el primer sonido cálido que había escuchado en toda la semana. 16 horas del jueves. Conduje hasta la plaza principal y aparqué frente a la ferretería. El despacho de Anselmo estaba arriba, en el primer piso, al fondo del pasillo. Una puerta de cristal esmerilado que decía Fernández y asociados en letras doradas que empezaban a pelarse. Había estado allí 100 veces a los papeles de la declaración de la renta de mamá, para recoger copias de las escrituras, para sentarme en el pasillo mientras mi madre sellaba sus intenciones en un sobre. Hoy entré directamente. Anselmo estaba en su mesa. El expediente estaba abierto. Habían traído 2 sillas adicionales de la sala de juntas. Me senté en la que estaba junto a la ventana y esperé. Gonzalo llegó el primero, a las 15:52. Llevaba una camisa abotonada, lo que significaba que se estaba tomando esto en serio, o al menos quería que lo pareciera. No me saludó. Se sentó, se cruzó de brazos, y se quedó mirando un punto en la estantería de Anselmo. Daniela llegó a las 15:58. Parecía que acabara de bajarse de un avión. Blusa arrugada, el pelo alisado con plancha pero sin volumen, y una maleta de cabina que dejó en el pasillo. Había volado desde Barcelona. Por el dinero. No para el funeral, para la lectura del testamento. Se sentó y dijo, «Hola Marta», con una voz que intentaba con muchas fuerzas sonar normal. Le dije, «Hola». Carlos entró a las 16:01. Iba limpio, sin grasa, con un polo y unos vaqueros sin agujeros. Se había esforzado. Me asintió con la cabeza. Yo le devolví el gesto.
Se sentó en la silla más cercana a la puerta, lo que creo que fue por instinto. Quería una salida. Estábamos todos en la misma habitación por primera vez desde la Nochebuena de hacía 15 meses. La última vez que habíamos estado todos juntos, nuestra madre estaba viva. Ahora estaba bajo tierra y nosotros estábamos en el despacho de un notario. Y la distancia entre esos dos hechos estaba hecha de elecciones. Anselmo cerró la puerta. Se sentó detrás de su escritorio, abrió la carpeta, se puso las gafas de lectura, y no se dio prisa. Era un hombre que entendía el peso de una habitación. Gracias a todos por venir, dijo. Voy a repasar primero los aspectos básicos. Doña Carmen Delgado otorgó este testamento el 14 de septiembre de 2024 en este despacho, conmigo como notario autorizante. Carmen estaba en pleno uso de sus facultades mentales y actuaba por su propia voluntad. No hubo coacción, ni influencia indebida, ni ambigüedad en sus instrucciones. Miró a Gonzalo cuando dijo influencia indebida. Gonzalo no se inmutó, pero su mandíbula se movió. La herencia consta de lo siguiente: bienes inmuebles, la casa en el número 12 de la calle del Olmo, tasada en 285.000 euros. Bienes líquidos, una cuenta en Unicaja que contiene 47.200 euros. Bienes personales, incluyendo un Honda Accord, muebles, joyas, y enseres domésticos valorados en unos 8.600, valor total bruto, aproximadamente 340.800 euros. Daniela hizo un sonido, uno pequeño, como aire escapando de un neumático. Contra eso, continuó Anselmo, hay deudas. 11.800 en facturas médicas privadas pendientes, 8.200 en gastos de funeral y sepelio, pagados en su totalidad por la albacea, Marta Torres. Honorarios e impuestos estimados de unos 1.800. Herencia neta a repartir, aproximadamente 321.000 euros. El número se posó en la habitación. Gonzalo descruzó los brazos. Daniela agarró el asa de su bolso. Carlos se miró las manos. 321.000 euros. ¡Hala! El precio de una casa de pueblo, una cuenta de ahorros construida con turnos de noche y una vida dedicada a ser cuidadosa. Anselmo pasó la página. Ahora, dijo, las condiciones. Leyó lentamente. Yo, Carmen Delgado, ordeno que la distribución de mis bienes, incluyendo el tercio de libre disposición, el de mejora y la estricta legítima en la medida en que la ley permita su privación por causa de abandono, esté sujeta a la siguiente condición. Cada uno de mis 4 hijos recibirá una parte igual de la herencia neta, siempre que cada hijo cumpla con los siguientes requisitos: presencia física en mi servicio funerario, y una contribución de buena fe a los costes de mi entierro, acorde a sus medios. Cualquier hijo que no cumpla ambas condiciones perderá su parte de los tercios de mejora y libre disposición, y en su caso, de la legítima por causa de abandono prolongado, que será redistribuida equitativamente entre aquellos hijos que sí los cumplieron. Esta condición refleja mi profunda creencia de que el amor no se mide por palabras ni intenciones, sino por presencia y acción. No impongo esta condición como un castigo, la impongo como la verdad. Anselmo dejó el folio. La sala estaba muy quieta. Gonzalo fue el primero en hablar. Lo sabías. Me estaba mirando. Sabías esto antes del funeral. Sabías que había dinero, y nos dijiste que no había nada. Os dije que era casi todo deudas. Os pedí que vinierais al funeral, no por dinero, por ella. Ese no es el punto. Ese es exactamente el punto, dije. Os pidió que dierais la cara. Esa era la condición. No una cantidad de dinero, no un trámite legal. Estar presentes un sábado, un viaje en AVE desde Madrid. Tú manipulaste esto. Querías que nos mantuviéramos alejados para poder. ¿Para poder qué, Gonzalo? Para pagar 8.200 euros de mi propio bolsillo, planear el funeral sola, dar el discurso de despedida ante 11 personas en una iglesia preparada para 40. Abrió la boca. La cerró. Anselmo intervino. Para que conste, Marta no tenía ninguna obligación legal de revelar el valor de la herencia antes del proceso notarial. Sus acciones como albacea han sido correctas y están bien documentadas. Las condiciones del testamento se establecieron 18 meses antes de la muerte de doña Carmen. Marta no las redactó, no las sugirió. Se enteró de ellas después del fallecimiento de su madre. La cara de Gonzalo estaba roja. Tenía las manos planas sobre los reposabrazos de la silla. Lo vi hacer las cuentas en su cabeza. 321.000 dividido entre 4, frente a 321.000 frente a nada. Y lo vi comprender que su madre lo había visto claramente y lo había dejado por escrito. Esto no se va a sostener, dijo Gonzalo. Su voz había subido de tono. No estaba gritando, pero casi. La voz de un hombre que está acostumbrado a ser el mayor y el más ruidoso, y a que esas dos cosas sean suficientes. Tomás dice que esto es impugnable,
Las cláusulas condicionales pueden ser anuladas, y la legítima es intocable. Anselmo no parpadeó. Su abogado es libre de presentar una demanda. Solo le recuerdo que los tribunales españoles y el Código Civil contemplan el abandono y el maltrato psicológico como causa justa para desheredar. Y los tribunales están sentando jurisprudencia constante al respecto últimamente. Pedir a tus hijos que asistan a tu funeral y contribuyan a los gastos es algo mínimo. El testamento de su madre fue redactado por un notario licenciado, y otorgado por una mujer en su sano juicio 18 meses antes de su muerte. Una impugnación le costará tiempo, dinero y lo poco que le quede de credibilidad. Gonzalo se levantó. ¿Te crees que esto te convierte en la buena?, me espetó. ¿Crees que sentarte con ella todas las noches, pagarle las facturas y hacerte la mártir te hace mejor que nosotros? Levanté la vista hacia él. No me puse de pie. Creo que me convierte en la persona que estuvo allí. Me fulminó con la mirada. Dejé que lo hiciera. Tenía práctica en ser observada por personas que estaban enfadadas porque yo había hecho lo que ellos no se molestaron en hacer. Se volvió hacia Anselmo. Tendrá noticias de mi abogado. Anselmo dijo. Las estaré esperando. Gonzalo salió. No dio un portazo, pero cerró con la fuerza suficiente para que el cristal vibrara en el marco. Escuché sus pasos en las escaleras, pesados, rápidos, el sonido de un hombre saliendo de una habitación en la que nunca estuvo preparado para estar. Daniela seguía en su silla. Se había puesto pálida. Carlos seguía mirándose las manos. Anselmo pasó de página. Hay más, dijo. Sacó un segundo documento de la carpeta. No estaba mecanografiado. Estaba escrito a mano. Tinta azul, la cuidadosa caligrafía de una mujer que había pasado décadas escribiendo notas sobre pacientes bajo luces fluorescentes. Carmen me pidió que incluyera esto, dijo Anselmo. Lo escribió ella misma y lo guardó con el testamento. Me pidió que se lo leyera a cualquier hijo que impugnara o cuestionara las condiciones. Lo desdobló. Daniela dijo. No. Anselmo la miró y luego a mí. Yo asentí. Leyó. A los hijos que están escuchando esto, os quiero. Os he querido desde antes de que tuvierais nombre. Os quise cuando os fuisteis. Y os quise cuando no llamasteis. Y os quise cuando elegisteis vuestras propias vidas por encima de la mía. Porque eso es lo que hacen las madres. Pero el amor no me obliga a fingir. No estabais ahí. No estabais ahí cuando estaba enferma. No estabais ahí cuando tenía miedo. No estabais ahí cuando se acababa el oxígeno a las 2 de la mañana y Marta conducía hasta la farmacia de guardia en pijama. No estabais ahí cuando me caí. No estabais ahí cuando morí. A los que ni siquiera pudieron enviar flores, os perdono. Pero no voy a financiar lo que os negasteis a honrar. Esto no es una venganza. Este es el historial. Y el historial está claro. Daniela se rompió. No fue el teatro del teléfono. Se rompió de verdad. Sus hombros se encogieron hacia adentro. Se tapó la cara con las manos y emitió un sonido que venía de muy adentro. El lugar donde vive la culpa cuando no tiene a dónde ir. A los que ni siquiera pudieron enviar flores. Mamá lo sabía. Por supuesto que lo sabía. Era enfermera. Lo registraba todo. Sabía lo que le habían prometido y sabía lo que había recibido, y lo había dejado por escrito porque eso es lo que haces con las pruebas. Las preservas. Anselmo dejó la carta sobre la mesa. La sala estaba en absoluto silencio. Afuera, un camión de reparto pasó por la plaza. Carlos habló por primera vez desde que había entrado en la habitación. ¿Qué pasa con los 6.000 euros? Anselmo miró la carpeta. Carmen abordó eso por separado. Ordenó que la deuda de 6.000 euros de Carlos fuera perdonada y no se contabilizara contra ninguna parte de la herencia. Carlos cerró los ojos. Lo perdonó, dijo. No era una pregunta. Lo hizo, dijo Anselmo. Escribió en el margen, y estoy parafraseando, que la deuda era entre una madre y su hijo, y que no quería que le sobreviviera. Carlos se puso de pie. No estaba enfadado como Gonzalo. No estaba destrozado como Daniela. Era otra cosa. Un hombre de pie en el punto exacto donde el dolor y la vergüenza se superponen, donde te das cuenta de que la persona a la que fallaste te ha hecho un último regalo, y ya no puedes devolverle nada. Debería haber ido al funeral, dijo. Sí, contesté. Era el mismo intercambio que habíamos tenido en mi puerta. Las mismas palabras, el mismo silencio. Pero aquí, en el despacho de Anselmo, con el testamento abierto y la letra de mamá aún mirando hacia el techo, significaba algo distinto. En mi puerta, fue una disculpa. Aquí, era un veredicto. Carlos cogió su chaqueta del respaldo de la silla. Me miró. Hizo bien en dejártelo a ti. Se lo dejó a quien estuvo allí. Le dije. Eso es lo que quiero decir. Salió. Cerró la puerta con cuidado. Daniela seguía en su silla, con el rímel corrido, retorciendo el asa de su bolso en las manos. No dijo nada.
Después de un minuto, se levantó, se alisó la blusa y se fue sin decir una palabra. Su maleta golpeó contra la pared del pasillo. Escuché las ruedas en el suelo de madera, luego las escaleras y luego nada. Estábamos solo Anselmo y yo, igual que al principio. Anselmo recogió los papeles y los volvió a meter en la carpeta. Se quitó las gafas. ¿Estás bien?, preguntó. Lo pensé. No estoy segura de que bien sea la palabra correcta, pero estoy firme. Tu madre estaría orgullosa de eso. De todos modos, ella diría que estar firme es mejor que estar bien. Sonrió. Lo diría, contesté. Conduje a casa. No, no conduje a casa. Conduje a la calle del Olmo. A la casa. Ahora era mía, o lo sería una vez que se cerrara el papeleo. La única hija que cumplió las condiciones, la única heredera de una casa construida a base de turnos de noche, sacrificios, y una carrera de 30 años sosteniendo las manos de desconocidos en la oscuridad. Aparqué en la entrada y me quedé sentada en el coche. Mi móvil vibró. Gonzalo. No lo miré, ya sabía lo que diría. Algo afilado, algo financiero, algo que empezaría con un tú y terminaría con una amenaza que le costaría un dinero que podría haberse gastado en su madre. Pensé en su mensaje de aquella primera noche. No es nuestro problema si no ha dejado nada. Podía seguir escuchándolo. Creo que siempre lo escucharé. Las palabras que la gente dice cuando cree que no habrá consecuencias. Esas son las palabras más verdaderas que dirán jamás. Me bajé del coche. Caminé hacia el patio. El almendro estaba en plena floración, pétalos blancos y rosados atrapando la luz del final de la tarde. La mecedora estaba donde siempre. Me senté. Chirrió. 4 segundos. Miré el jardín, la calle, el buzón que mi madre había pintado de verde porque decía que toda casa se merece al menos una cosa alegre. Llevaba la llave en el bolsillo. Siempre había tenido llave, pero hoy significaba algo distinto. Hoy no era la de repuesto. Era mía. Abrí la puerta y entré en la casa de mi madre, mi casa. Me quedé en el pasillo y respiré el aroma a lavanda y café, y el fantasma de alguien que me había querido lo suficiente como para ponerlo por escrito. Las secuelas se desarrollaron tal y como Anselmo dijo que lo harían. Lenta. Costosa, inútilmente en el caso de Gonzalo. Presentó la demanda de impugnación 2 semanas después de la lectura. Su abogado alegó influencia indebida, falta de capacidad para testar, y que la cláusula era contraria a la ley. Anselmo respondió con un escrito de 30 páginas que incluía la fecha de la firma ante notario, los informes médicos que confirmaban su competencia mental en el momento de la firma y una cronología del contacto de cada hijo con su madre durante los últimos 14 meses de su vida. Adjuntó el registro de llamadas de las facturas de teléfono de mamá. Adjuntó la captura de pantalla de Gonzalo en la cervecería de Madrid 3 días antes del funeral. Adjuntó el mensaje de Daniela prometiendo flores que nunca llegaron. Adjuntó el doble cheque azul sin respuesta de Carlos. El juez revisó el expediente y desestimó la demanda por considerar probado el abandono emocional en 6 semanas. Las costas legales de Gonzalo ascendieron a 4.200 euros. 4.200 euros para que un juzgado de primera instancia de Málaga le dijera lo que su madre ya le había dicho de su puño y letra. No estabas ahí. Daniela me envió un correo electrónico 3 semanas después de la lectura. Era largo. Decía que lo sentía. Decía que había estado pasando por un mal momento. Decía que esperaba que pudiéramos arreglar nuestra relación. No decía que debería haber contestado a las llamadas de mamá. No decía que debería haber venido al funeral. Era una disculpa sin admisión de culpa, lo cual es solo un comunicado de prensa. Lo leí, no respondí. Carlos me envió un mensaje de texto en lo que habría sido el 68 grado cumpleaños de mamá. Decía, margaritas, solo eso, las flores favoritas de mamá, sabía lo que significaba. Tampoco respondí a eso, pero no lo borré. Me mudé a la casa de la calle del Olmo en mayo. Me quedé con la mecedora. Guardé el concentrador de oxígeno en el armario durante 2 meses antes de que Juana finalmente me dijera que lo donara al ambulatorio. Guardé la libreta junto al teléfono. Guardé la tarjeta de cumpleaños en el bolsillo del vestido. Guardé el sobremanila del despacho de Anselmo en el cajón superior de la cómoda, junto a las gafas de lectura de mamá y el vaso de agua medio vacío que todavía no había sido capaz de tirar. La casa estaba tranquila. Ahora siempre estaba tranquila, pero era mía. No porque la hubiera querido, no porque lo hubiera planeado, sino porque yo había sido la que conducía 12 minutos cada tarde, y le llevaba la cena los martes y cogía el teléfono al primer tono. La herencia se liquidó en julio. 321.000 euros. Todo para la que dio la cara. La gente me pregunta si me siento culpable. No, no lo siento. Me lo dejó a mí porque yo fui la que estuvo allí, no la que apareció tras recibir un burofax. No la que apareció cuando había una cifra de dinero de por medio. La que apareció con carne en salsa los martes,
La llevó en coche a Málaga, y le dio la mano a las 2 de la mañana cuando el oxígeno se agotaba. Eso no es favoritismo. Es un recibo. Una iglesia con 40 sillas y 11 personas. Un cheque de 8.200 euros firmado en solitario. Un WhatsApp que decía: no es nuestro problema si no ha dejado nada. Si alguna vez has sido el único que ha dado la cara cuando nadie más lo hizo, el que cogió el teléfono, hizo los kilómetros y se quedó hasta el final, comparte esta historia. Ellos necesitan escucharla. Y tú también. Gracias por escuchar. Nos vemos en la próxima.